Muy buenos días y bienvenidos un día más a este tiempo de meditación en la palabra de Dios, este espacio que procuramos apartar cada día para orar y para meditar en las Escrituras, para recibir de parte de nuestro Padre Eterno esas palabras que nos llenan, que nos levantan, que nos fortalecen, que nos ayudan a crecer, que nos dan un nuevo aliento de vida. Mi nombre es Carlos Muñoz y en nombre de la Iglesia Iré y de este canal les doy la bienvenida. Les invito a que escuchen este audio hasta el final, a que lo compartan con otras personas, a que le den me gusta a, a estos audios y a estos estudios, y también a que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho, para seguir incrementando y fortaleciendo nuestra comunidad de amigos y estudiosos y personas que amamos la palabra de Dios. También quiero invitarles muy especialmente a que se unan a nuestro club de lectura si les interesa conocer más acerca de la palabra de Dios y acerca de lo que dice la palabra de Dios, pues invitarles a que se unan a nuestro club de lectura. La información la tenemos en la cajita de descripción abajo de este video. Y bueno, si a usted le interesa participar en nuestras sesiones en vivo y en directo, hacemos sesiones los miércoles a las 10 de la noche hora de España y los sábados a las 6:30 de la mañana, también hora de España. Ya usted verifica su horario en donde quiera, en el país donde usted se encuentre, y pues también la idea es que cada uno que nos conectemos con la palabra de Dios y que aprendamos los secretos y las enseñanzas que el Señor tiene para nuestras vidas a lo largo de las páginas de la Biblia. Vamos a continuar entonces en nuestro estudio del Evangelio de Mateo, ya entrando en nuestra última parte, en el último capítulo del Evangelio de Mateo, que quizá podríamos decir que es el más importante y en donde pues el Señor cierra todo lo que ha venido enseñándonos y pues mostrándonos el propósito para el cual el Señor vino y se hizo manifiesto en esta tierra. Y es que este capítulo nos habla quizá del hecho más importante de la historia, el hecho más importante y que marca la historia del mundo y también nuestra historia, la resurrección del Señor. Sin duda alguna, es un hecho que marca un nuevo comienzo, un nuevo principio. Y es que sin la resurrección, nuestra vida cristiana es vana, como dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14. Se nos dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y lo que nos dice aquí el apóstol Pablo es que sin resurrección no tenemos fe, no tenemos nada. En otras palabras, cierra el chiringuito y vámonos, porque de nada sirve escuchar predicaciones, escuchar temas, escuchar predicadores, leer la Biblia, si no tenemos claro lo que es la resurrección y si no vivimos la resurrección, pues vana sería nuestra fe. Entonces, este capítulo 28 de Mateo nos relata precisamente cómo fue la resurrección. Ahora, aquí tenemos que aclarar algo, y es que en los 4 evangelios se nos dan detalles acerca de la resurrección. Si estudiamos los 4 evangelios, pues nos vamos a dar cuenta de que uno nos dicen una cosa, nos cuentan detalles de puntos de vista sobre la resurrección y otros nos dicen otra. No son pasajes contradictorios, porque todos se centran en el mismo hecho de que el Señor resucitó, pero unos nos dan unos detalles y otros nos dan otros. Entonces es muy importante pues estudiar este pasaje, estudiar los 4 evangelios. Ahora nos vamos a centrar solamente en lo que nos dice Mateo,
pero siempre es muy importante estudiar los 4 puntos de vista para conocer la visión que se nos presenta, y los detalles son importantes conocerlos. Dice entonces Mateo 28, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mire, aquí en estos 10 versículos, en Mateo nos relata el episodio de la resurrección. Y como les decía hace un momento, pues es el momento más importante de toda la historia, el hecho de la resurrección. Primero se nos dice: pasado el día de reposo, el Shabbat. Recordemos que el Señor instituyó el Shabbat como el séptimo día de la semana, donde el Señor pues nos dio, le dio al pueblo de Israel y nos dio a través de la Torá una instrucción muy importante. Y es que en el séptimo día, ese séptimo día debía ser dedicado a la búsqueda de Dios, a la adoración a Dios, que no hiciéramos ningún trabajo, que no nos distrajéramos con ninguna labor, no encendiéramos fuego, que no compráramos, ni vendiéramos, ni comerciáramos. Hoy en día estamos teniendo una nueva revelación con respecto a este tema. Y les voy a explicar por qué. Porque por mucho tiempo la iglesia cristiana evangélica rechazó esta práctica del Shabbat. Pero hay que saber que el Señor en ningún momento anuló el día de reposo. Eso se hizo por órdenes de hombres y por muchas situaciones, costumbres que se vinieron implantando con el tiempo, que desvirtuaron o fueron desvirtuando en la práctica del día de reposo o del Shabbat. Pero por la gracia de Dios, pues nosotros hemos redescubierto que esto está vigente y deberíamos practicarlo. Deberíamos, de hecho nosotros mismos, a nivel personal y a nivel familiar y de iglesia, estamos retomando esta práctica. Estamos retomando esta orden de parte de Dios. Y mire, y es muy importante. Es muy importante porque en el Shabbat el Señor hizo milagros. En el Shabbat el Señor hace cosas grandes. El Shabbat es un tiempo para descansar en el Señor, para conectarnos con Dios, para conectarnos con su palabra, para acercarnos a Él, para anular toda distracción que tenemos a nuestro alrededor, porque hay muchas distracciones. Se ha creado en este tiempo, en pleno siglo XXI, pues una cantidad de cosas que nos distraen de la conexión con Dios. Todo eso se apaga y nos conectamos con el Señor. Entonces dice que pasado el día de reposo, aquí nos ubica en el tiempo, al amanecer del primer día de la semana. O sea, recordemos que el día de reposo termina
al anochecer del sábado, del día sábado. O sea, cuando se oculta el sol, entonces ya se nos dice que es el primer día de la semana. Recordemos que en el calendario bíblico los días comienzan al anochecer. Entonces, dice que el día de reposo termina al anochecer del día sábado. Pero aquí nos dice que al amanecer del primer día. O sea que estamos hablando lo que para nosotros vendría a ser el domingo. El domingo en la mañana, cuando aparecen los primeros rayos del sol, dice aquí que vinieron a la tumba María Magdalena y la otra María. Entonces, en casi todos los evangelios se nos ubica este nombre, se nos aparece este nombre, María Magdalena. María Magdalena era una discípula del Señor, del ministerio del Señor, que se nos dice, pues se nos da poca información, pero había mujeres que le servían al Señor. Entre ellas estaba María Magdalena. Se nos dice que ella fue liberada de 7 espíritus que la estaban atormentando. El Señor la liberó. Y una vez que el Señor la liberó, pues ella terminó sirviéndole fervientemente en el ministerio del Señor. O sea, era una discípula también del ministerio. Y de hecho estaba tan entregada que estuvo en la cruz, fue testigo junto con otras mujeres de la muerte del Señor, lo siguió a través de su martirio. Y ahora la encontramos junto con María y otras mujeres, como se nos dice en otra parte del Evangelio, viniendo a ver el sepulcro. Ahora, cuando aparece aquí la palabra ver, es muy importante entender en el griego original. Esto tiene que ver con contemplar, con entender, con tener un nuevo entendimiento. O sea, ella vino a ver, a contemplar, a entender qué era lo que había pasado. Recordemos que también estas mujeres, por otro evangelio sabemos, que venían a acabar de ungir el cuerpo del Señor, a prepararlo para la tumba, para su sepultura. Y eso nos deja ver un detalle muy importante, y es que a pesar de que el Señor les dijo en muchas ocasiones que Él iba a resucitar, que Él iba a morir y que iba a resucitar al tercer día, pues ellas venían con especias, con aceites, con ungüentos y con este tipo de preparados a, a preparar el cuerpo, a embalsamar el cuerpo, a ungirlo y a prepararlo pues para que estuviera en su tumba y que se hiciera esa preparación. O sea, en otras palabras, ellas de cierta manera no estaban esperando la resurrección. Y esto es muy importante entenderlo. Dice que ellas vinieron a ver el cuerpo, a ver el sepulcro, y dice aquí que hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Cuando la Biblia nos menciona acerca de terremotos, pues tiene que ver teológicamente con eventos de gran importancia, para la humanidad. Entonces aquí se nos dice que cuando ya llegaron, dice, hubo un gran terremoto. Bueno, hubo un gran terremoto y se removió la piedra. Un ángel vino y removió la piedra del sepulcro. La piedra, digamos que, a ver, vamos a describirlo así. El sepulcro fue esculpido, cavado dentro de una roca, y para sellarlo se ponía una enorme piedra que pesaba mucho, que se hacía rodar, y así quedaba el sepulcro sellado. Entonces, y esa piedra pues era de mucho peso, simplemente se rodaba sobre un canal que había en el suelo, y ahí se rodaba la piedra, se sellaba el sepulcro y ya quedaba listo. Pero dice
que primero que hubo un gran terremoto y un ángel del Señor removió la piedra y se sentó sobre ella. Se nos explica aquí en el versículo 3. Dice que su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. O sea, y esto nos deja ver la santidad. Dice como un relámpago y vestido blanco como la nieve. Nos deja ver la santidad, la santificación, la pureza. El blanco significa eso, santidad, pureza. Dice el versículo 4, aquí se nos habla de la reacción de los guardias. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mire, es muy importante saber que la tumba, el sepulcro del Señor, estaba custodiado. No estaba solo, estaba custodiado. Acuérdese en el capítulo anterior que vimos al final cómo los hombres del Sanedrín le pidieron a Pilatos, el gobernador, que le diera una guardia a la tumba, que le pusiera una guardia a la tumba, que le pusiera un grupo de soldados que custodiaran la tumba por lo menos la primera semana, para que los discípulos pues no hicieran nada y no se robaran el cuerpo. Y esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ir teniendo pruebas de la resurrección del Señor. Todo esto que se nos está relatando aquí son pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque hay quien de pronto se ha atrevido a decir que eso de la resurrección fue un cuento, que eso fue una mentira, eso fue un invento. Aquí tenemos muchos testigos y aquí podemos analizar fuertemente el hecho en sí de la resurrección. Y tenemos que delante de la tumba había una guardia romana. La tumba estaba sellada y como la tumba estaba sellada, pues nadie podía venir a romper ese sello. Tenían que pasar por encima de un grupo de soldados profesionales, de un grupo de soldados que quizás hacían parte de una legión, que eran soldados fuertes, soldados grandes, soldados altamente entrenados para la pelea, para la lucha, para el combate. Y no eran ni uno ni dos, eran muchos. Entonces, aquí vemos que habían unos soldados, pero esos soldados fuertes, bien armados, bien entrenados, vemos que sucumbieron ante ese hecho, ante el ángel, ante esa resurrección. Y dice aquí que quedaron, que temblaron y quedaron como muertos. Y eso nos deja ver algo, mire, y es que delante del poder de Dios no hay fuerza humana que se resista. Estos soldados altamente entrenados, profesionales, experimentados en guerras, en combates, que a lo mejor podemos decir, no, ellos son los guapos y ellos son los que cuidan y ellos pues cualquier enemigo que se acerque pues lo barrerán y lo acabarán en cuestión de nada. Pero delante de Dios, ninguna fuerza humana, ninguna experiencia, ninguna capacidad, ni nada de esto puede quedarse en pie. Y eso es una lección que nosotros tenemos que aprender en nuestra vida. Y dice aquí que esos guardas se murieron de miedo, se llenaron de miedo y quedaron como muertos, quedaron desmayados. O sea, los guardas ahí quedaron, ahí quedó su fuerza, ahí quedó todo lo que tenían. Dice el versículo 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, ¿se acuerdan que había un ángel ahí? No temáis vosotras, yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y aquí viene una de las verdades y una de las cosas, de los mensajes más grandes. Dice el versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mire, aquí vemos un ángel. Recordemos esto, que al principio de la historia fue un ángel el que anunció a los pastores que había nacido el Mesías, que había nacido el rey de los judíos. Recordemos la escena. Un ángel se aparece en el campo donde hay unos pastores,
Los pastores ven esto y le anuncian a los pastores esa buena nueva. Pues aquí encontramos otra vez un ángel, emisario del cielo, que anuncia a unas mujeres, que vienen a la tumba, que vienen a ver el sepulcro, que Jesús ya no está ahí, que Jesús resucitó. Pero aquí viene algo bien especial, bien importante. El versículo 6 nos dice que el ángel dijo, no está aquí, pues ha resucitado. En todas las traducciones, en casi todas las traducciones, se traduce al español con esta palabra, ha resucitado. Pero resulta que por la palabra, la forma como está escrita la palabra en el griego original, aquí debe decir, bueno, son malas traducciones. Lo correcto que debe decir es que ha sido resucitado. Y esto es importante entenderlo. Y aquí vemos también la sumisión del Señor Jesucristo, incluso en el momento de la resurrección. Mire, es importante, esto es un detalle que nosotros tenemos que entender. El Señor no resucitó, el Señor fue resucitado. Y el Señor no ha resucitado, ha sido resucitado. Y esa es la traducción correcta que debemos entender. ¿Quién resucitó al Señor? Dios mismo. Dios lo resucitó. Y eso ahí lo tenemos que entender. Él no resucitó por sí mismo, según lo que nos dice aquí. Él fue resucitado por Dios, por el Padre. Y aquí vemos la sumisión y el sometimiento que el Señor tenía delante de Dios. El Señor Jesús lo pudo haber hecho, pero fue el Padre el que lo resucitó. Y aquí le dice el ángel a las mujeres, vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor, donde yacía el cuerpo. Vengan, vean el lugar donde yacía el cuerpo del Señor. Y es importante, porque ese lugar, hoy en día, ha quedado como testimonio, una tumba vacía. En Jerusalén hay una tumba vacía, donde usted y yo podemos ir y mirar que el cuerpo del Señor Jesús no está ahí. La tumba está vacía. ¿Por qué? Porque Él ha sido resucitado por el Padre. Porque el Padre le dio vida nuevamente. Dice el versículo 7, e id pronto y decid a sus discípulos que ha sido resucitado de los muertos. Aquí vuelve la misma expresión. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Mire, y aquí viene algo bien especial. El Señor les dice, el ángel les dice a las mujeres, vayan pronto, no se tarden, id pronto y decid a sus discípulos. Mire, y aquí tenemos otra enseñanza. Mire, los ángeles o el ángel escoge a 3 mujeres que de corazón limpio y de un buen corazón, le servían al Señor. De un corazón muy humilde, estas mujeres habían entregado y habían dejado todo por servirle, por seguirle, por atender al Señor. Y el Señor se revela a ellas, el ángel se revela a ellas y les dice, vengan, vean el lugar, sean testigas con sus ojos de que este lugar está vacío y vayan pronto. O sea, no se tarden, vayan pronto, con prontitud, con rapidez, y díganle a sus discípulos que el Señor ha sido resucitado de los muertos y que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Y aquí os lo he dicho. O sea, el ángel cierra su mensaje con esto. Y es importante, primero, entender que Dios le anuncia a los corazones humildes, a los corazones entregados, a las personas que tienen corazón sencillo, ese mensaje, su revelación. Y les dice, díganle a los discípulos que el Señor va adelante a Galilea. ¿Qué es Galilea?
¿Qué representa Galilea? Galilea representa la revelación del Señor. Ahora, en base a este tema, pues les voy a dejar por aquí una tarjeta y al final también les dejo el enlace de un tema más amplio que dimos en la cuenta del Homer del año pasado, que tiene que ver con Galilea, con esta parte, con lo que el Señor fue a hacer con sus discípulos a Galilea. Y prácticamente, pero para resumirlo, y yo les invito a que vayan y lo vean, y vean el video, los discípulos quedaron mal después de la muerte del Señor. Fue algo bien traumático para ellos. Ellos estuvieron con su maestro, estuvieron con el Señor, recibiendo enseñanzas, viendo milagros, haciendo prodigios, etcétera, etcétera. Ellos vieron cosas, fueron testigos de muchas cosas, grandes y milagrosas. Pero lo vieron morir de una forma muy cruel, de una forma muy fuerte. Eso es traumático. Ellos no quedaron bien, ellos quedaron mal. Ellos quedaron hechos polvo. Pero el Señor viene y les dice, les manda el mensaje con las mujeres y les dice, los espero en Galilea. O sea, recordemos que los discípulos estuvieron en Jerusalén, estaban en Jerusalén, presenciando todo esto de la muerte del Señor. Pero el Señor les dice, tenemos que salir de aquí, los espero en Galilea. Y el Galilea es el lugar donde todo empezó. Es el lugar donde empezó el ministerio, donde los discípulos fueron conquistados, donde estos 12 discípulos recibieron su primer llamado a servirle al Señor, donde vieron los primeros milagros, donde vieron una multiplicación de panes y peces, donde vieron cosas grandes, poderosas, sobrenaturales, donde el Señor tocó su corazón. Por muchas razones, nuestras vidas se apagan. Nuestro ritmo espiritual se mengua y es necesario con el Señor un reinicio. Y eso era lo que el Señor estaba haciendo con sus discípulos. El Señor estaba vivo, ha resucitado, pero el Señor les dice, vamos a Galilea, porque es necesario iniciar de nuevo. Es necesario un reinicio. Yo les invito a que vean este capítulo aquí en el YouTube. Ahí les dejo el enlace para que ustedes lo vean. Entonces, ¿de qué iba? O sea, el Señor se los lleva para un tiempo de restauración, para volver a empezar con ellos, para que ellos volvieran y se afirmaran. Y es necesario que nosotros, la resurrección nos reafirma, nos fortalece y nos levanta. Entonces, dice el versículo 8, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Mire, dice que ellas inmediatamente obedecieron, salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, se les aparece el Señor y les dice, aquí se nos relata la palabra en Mateo 28:9, dice, salve. Esa palabra realmente se puede traducir como alégrense, gócense, regocíjense. Recuerde que ahí se nos acaba de decir que tenían temor y gran gozo, pero el Señor se aparece y dice, gócense, gócense, regocíjense, alégrense. Y ellas se acercaron, abrazaron sus pies y le adoraron. Y aquí aparece una palabra que la estudiamos ya en días anteriores en nuestras prédicas, cuando hablamos de la adoración, proskuneo, postrarse. Proskuneo en griego tiene que ver con postrarse. Y eso es adoración. Ellas le rindieron adoración al Señor. Dice el versículo 10, entonces Jesús les dijo, no temáis. Mire las palabras que les dice, no teman, no tengan temor, vayan, den las nuevas a mis hermanos. Mire que aquí ya no los llama discípulos. Y esto nos deja ver un nuevo estatus en la relación
en la relación de Jesús con sus discípulos. Ahora los llama hermanos. Dice, den las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mire que esto es importante. O sea, una vez más el Señor les está insistiendo. Necesito que vayan a Galilea. Allí tenemos un trabajo. Recordemos que esto hacía parte, este hecho cronológicamente hablando, hacía parte de la cuenta del Omer, el primer día del Omer. Y es el primer día del Omer, pues este conteo del Omer es muy importante para entender todo lo que viene después. Una vez más, les invito a que vayan y miren la lista de reproducción que tenemos de la cuenta del Omer. En el 2025-2024 tenemos varias. Son 49 días y usted la puede escuchar. ¿Qué podemos resumir de todo esto? Mire, la resurrección tiene que ver con victoria. En 1 Corintios 15, en el versículo 54, se nos dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección es victoria, mis amados. La resurrección es victoria. Victoria sobre el aguijón de la muerte. Recordemos que por el pecado entró la muerte al hombre, al ser humano. El pecado era la muerte es el resultado del pecado del hombre. Pero una vez que el Señor vence la muerte, una vez que el Señor resucita y vence la muerte, entonces a nosotros ya nos está diciendo que el Señor obtuvo victoria sobre la muerte. Y lo vemos en lo natural. Las personas que mueren ya no vuelven a tener vida. El que se murió, se murió. Así de simple. Y hay que enterrarlo, hay que sepultarlo. Pero aquí vemos algo. El Señor Jesucristo venció la muerte. El Señor Jesucristo fue resucitado por el Padre. Y eso nos da una lección. La resurrección trae vida. La resurrección trae victoria. La resurrección trae gozo a nuestras vidas. Y esta es una de las lecciones más grandes que como hijos de Dios nosotros tenemos que aprender. En la resurrección hay victoria. Y esto es el poder de la resurrección. Mis amados, como cristianos, como hijos de Dios, esto es una cosa que tenemos que vivirlo. Por muchas razones, nuestra vida experimenta la muerte. Por muchas razones experimentamos muerte, decadencia y todas estas cosas. Pero tenemos que permitir que el Padre aplique el poder de la resurrección a todo nuestro ser. Así que mire, yo quiero invitarle a que apliquemos esto a nuestra vida espiritual, que apliquemos el poder de la resurrección a nuestra vida material, a nuestra vida sentimental, a nuestro matrimonio, en todas las áreas de nuestra vida. Usted y yo debemos aprender a experimentar y a vivir el poder de la resurrección. En Colosenses, en el capítulo 3, el apóstol Pablo, se nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra del Padre. Mire, tenemos que vivir en la resurrección. Usted y yo, por la gracia del Señor, y como tenemos a Cristo en nuestra vida, ya no estamos muertos, ya no estamos bajo el poder de la muerte. Ahora tenemos vida. Ahora tenemos la vida que Dios le dio al Señor Jesucristo. Ahora es suya y mía. Acéptela hoy. Acepte hoy el poder de la resurrección en su vida.
Y yo le invito a que hoy usted lo haga parte de su vida. Que oremos en este día, Padre Santo. Yo te doy muchas gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad sobre nuestras vidas, sobre todo nuestro ser. En este día, Señor, venimos y nos presentamos delante de tu altar, delante de tu presencia. Presentamos delante de ti nuestras situaciones. Presentamos delante de ti, Señor, nuestros problemas, las diferentes circunstancias que estamos viviendo y que vivimos a diario, que a lo mejor son problemas que nos opacan, que nos apagan, que nos llenan de estrés, de dolor y que no sabemos cómo resolverlos. Padre Santo, por tu palabra entendemos que el pecado trae como resultado la muerte. Y la muerte se manifiesta de muchas maneras en nuestra vida. La muerte se manifiesta como muerte espiritual, como muerte física, como muerte al matrimonio, como muerte a nuestras finanzas, como muerte en la vida de nuestros hijos, como mortandad en nuestros sueños, en nuestras ilusiones, en nuestros proyectos, en muchas cosas que emprendemos. Padre Santo, pero hoy entendemos también por tu palabra que el Señor Jesucristo fue resucitado por el Padre y volvió de entre los muertos a tener una nueva vida. Y hoy nos identificamos, esa nueva vida con la resurrección de Cristo. Padre Santo, gracias por darnos una nueva vida también a nosotros. Ayúdanos, Señor, a identificarnos con la muerte, que en la cruz murió nuestro viejo hombre, que en la cruz murió nuestro hombre de pecado, nuestro hombre carnal, que fuimos sepultados, pero también, así como el Señor resucitó, tenemos nueva vida juntamente con Cristo. Padre, gracias por la nueva vida que nos das. Gracias por resucitar nuestra vida, nuestro ser interior, por darnos victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre nuestras debilidades, sobre las diferentes situaciones que vivimos. Padre Santo y Poderoso, yo te doy gracias porque hoy podemos proclamar que sorbida es la muerte en victoria. Gracias por la nueva vida. Ayúdanos a vivir el poder de la resurrección, a proclamar el poder de la resurrección en nuestra vida, en nuestro caminar. Hoy, Señor, proclamamos el poder de la resurrección en nuestra vida espiritual. Hoy proclamamos el poder de la resurrección en nuestro matrimonio. Hoy proclamamos el poder de la resurrección en nuestros sueños. Hoy proclamamos el poder de la resurrección en nuestro cuerpo enfermo. Yo le invito a que hoy usted proclame el poder de la resurrección en su vida, en su casa, sobre la vida de sus hijos, sobre la vida de su esposo, sobre su matrimonio, sobre su esposa también, sobre su familia. Hoy proclamamos, Señor, el poder de la resurrección en todo nuestro ser. Y también proclamamos que sorbida es la muerte en victoria, que ya no hay aguijón, que ya no hay muerte. Ahora tenemos vida, vida juntamente con Cristo, para que la vida de Cristo se manifieste todos los días, en todo nuestro ser, en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro corazón. Padre Santo, te damos gracias, muchas gracias en este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.